está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Don José. Fernando, un oyente me escribe, ¿por qué nosotros no mencionamos a Marilyn Monroe? Pues estamos hablando de Porque italiana. se nos olvidó. No, estamos hablando de italiana, También hablamos de ¿cómo se llama? De Raquel Welch. Welch. Pero bueno, se nos olvidó porque ella es la diosa rubia. Este hombre. Ahora viene una película interesante con Ana de Armas como Marilyn Monroe. Otra muchacha me dice que cuando van a hacer una para hombres. Para hombres, digo, cuando hay una joven aquí. Claro, cuando Yami diga quiénes son los guapos del cine. Cuando Yami diga quiénes son los guapos del cine. Entonces, bien, fíjense, importante, estamos viviendo en Panamá una coyuntura en la que la economía determina el nivel de preocupación de la sociedad en este momento, Fernando. ¿Cuáles son los hechos que usted siente como hechos fundamentales para usted? ¿La elección del 2024? No. La economía, porque en ella se expresan los problemas de empleo, subempleo, salarios, y súmale a ello ahora el problema de la inflación, entendiendo como la inflación el incremento de precios real que usted recibe. Porque hay dos incrementos en el precio que usted recibe. El poder del valor de compra se llama eso. Sí, exactamente, pero hay dos incrementos en eso. El incremento por la inflación real y la especulación. Ambos es el precio real que usted recibe. El precio de venta al público. Exactamente. Que no es necesariamente toda inflación, sino una parte es especulación. Entonces, entre esas dos, hay gente que siempre piensa, bueno, hay que regular los precios. No, lo que hay que regular es que si usted ve el pan caro, no lo compre. Se acabó. Busque otra cosa. El problema ahora es que hay gente que no le alcanza para comprar pan. Entonces hay que entender con precisión algunos conceptos. Ayer nosotros en la prisa de hacer la explicación hablamos de algunos términos. Veamos la economía panameña y usted hágase las siguientes preguntas. Voy a partir, Fernando, en el año 20, voy a tomar dos partes, lo que pasó en la administración Cortizo hasta abril del 2022, y lo comparo con el mundo, y el peso que hemos tenido nosotros de la guerra de Ucrania. De la guerra, ahora esta inflacionaria, que es lo que motiva que mucha gente esté preocupada de verdad y que requiere algunas explicaciones. La primera pregunta es, ¿cómo está la economía en este momento, en términos macroeconómicos? Y después vamos a ir a los detalles que nos interesan a nosotros rápidamente. Usted recuerda que el gobierno del presidente Cortizo, en el año 20, el crecimiento económico de Panamá fue de menos 17,9%. Pero en el año 19 la economía creció en 3,7%. Pero la pandemia nos llevó a una caída vertiginosa. Y eso produjo una caída de los precios. Esa caída por debajo de los precios, bajo la curva normal que estaba en 1,5%, la inflación, nos llevó a una deflación, es decir, a unos precios inferiores a la historia. Es decir, se pagaba menos porque si no hay nadie que compre, obviamente había que bajar los precios. Pero también eso incrementó el desempleo y la clase media dejó de comprar porque que estamos encerrados, pues. Claro. Esa es la caída vertiginosa. Nosotros fuimos el país que más cayó en promedio. En la América Latina. En América y en el mundo. En el tercero, en el cuarto. Fíjense que la caída del crecimiento en el 20 global fue de menos 3,1. La economía avanzada en menos 4,5 y América Latina cayó en menos 7. Nosotros caímos en menos 17,9. Sin duda. Un bacatazo bien dado. En el año 21. El mundo creció a 6,1% y nosotros aquí en Panamá crecimos a 15,3%. Eso es lo que se llama una caída vertiginosa y un rebote. Rebote en V. Así. Caímos y nos levantamos.
Sí, podía decirlo en L. O puede decir en W o W, sí, pero esto fue en rebote clásico. Esto es economía. Hay varios tipos de rebote. Este fue un rebote en V. Y elevamos esto. Cuando vamos al 22, en el primer cuatrimestre, la economía panameña creció un promedio de 9%. 12,8% en el primer trimestre. En el primer cuatrimestre, recuerden, el año tiene 4 cuatrimestres, 3 cuatrimestres. 3 cuatrimestres. Y 4 trimestres. Lo que significa que Panamá, antes de los impactos estos, estamos queriendo, y dice, ahora usted pregunta, ¿qué pasó con el empleo? Bueno, el empleo se había recuperado. Es más, usted ve, hable con los empresarios panameños para que usted vea cómo la gente comenzó a gastar y se veía un movimiento. ¿Cómo llegamos allí? Bueno, como no tenemos moneda, ¿qué emitimos? Deuda corriente. Busquen al mercado, ¿no así? Y endeudarnos. Eso fue lo que hicimos. Fíjese, en el año 20, la diferencia del ahorro corriente era de menos 1.275 millones. Que no tenía. Estábamos gastando más de lo que nos estaba ingresando. Y en el año 22, el cálculo es que aun creciendo a 5% de promedio en el año, nosotros nos vamos a recuperar en 1.050 millones. O sea, el déficit corriente será positivo. O sea, no habrá que financiar gasto corriente. Gasto corriente. Con financiamiento. Bien. Pero hay otros indicadores importantes. Cuando usted quiere saber si una economía está creciendo o no, ¿qué es lo primero que usted mira? Los ingresos. Claro. A ver, ¿cómo crecieron los ingresos? Bueno, nosotros tuvimos, fíjese, la recaudación de ingresos por diferentes vías, mejoramiento del sistema en la DGI, o porque la economía se movió y yo recuperé más plata. Fíjese, le voy a los datos. La primera cosa es la relación deuda pública bajó de 68,5 a 63,7. La relativa, que es la que interesa al final del día. La recaudación de ingresos, el gobierno superó los 591 millones, 8,7%, de lo programado. O sea, crecimos en eso. Y en el año 2021 la recaudación fue 937 millones superior a del 20. Es decir, crecimos en 14,6% de ingresos. ¿Qué le está diciendo eso? Que la economía estaba creciendo, porque estábamos recaudando. Esta es la recaudación de impuesto directa. Esto es un indicador que cuando vino la inflación, esta hora, nosotros estábamos en mejor condiciones. Pero ¿cómo estábamos nosotros con respecto a los precios? Usted se va a encontrar, por ejemplo, que nosotros, en términos de precios, la inflación en los Estados Unidos, históricamente, salvo algunas excepciones del periodo del 80 a esta parte, ha sido mayor que nosotros. Nosotros, hasta abril, la inflación en los Estados Unidos estaba en 8,6, la de nosotros estaba en 3,4. Con tendencia 3,4 ya en abril del 22. Nos estaba indicando la economía que los precios estaban calentándose. Y ahora, hoy, que estamos ustedes ahí hablando, la inflación está golpeando duramente. Exactamente no tenemos las cifras, por eso no se las doy. ¿Qué quiero decir de resumen esto? Que la capacidad de recuperación de la economía y como consecuencia la capacidad del Estado ahora al recaudar fondos para invertir, pasamos del 100% de financiamiento a poder financiar con ingresos propios el 30% del proyecto de inversiones. Pero viene ahora este nuevo batacazo. Entonces aquí es donde viene qué debemos hacer frente a estas cosas. Y fíjese que si usted mira las cifras que disponemos, yo no estoy dando cifras inventadas por nada. Bueno, que nosotros no crecimos, fíjese la inflación. La inflación en Estados Unidos creció 8,3% hasta marzo. En la eurozona 7, Brasil creció en 12,1%, México en 7%, Chile en 10,5%, Colombia en 9,2% y Panamá en 3,1%. Es decir, nosotros hasta abril y mayo estábamos en un proceso de crecimiento y de consolidación de las finanzas públicas y ahora viene este problema. Esto se resuelve con subsidios. ¿Cómo se resuelve esto? No hay una fórmula mágica para resolverlo. Se resuelve
con sensatez, con políticas financieras dirigidas a amortiguar el proceso. Nosotros, al no emitir papel moneda, Fernando, nosotros dependemos entonces de la evolución del dólar. Y hoy, entre lo que ustedes estamos hablando, hoy se han producido dos fenómenos importantes. Una caída vertiginosa del petróleo, cuando el petróleo cae aproximada 9%, eso es vertiginoso. Y una posible indicación de que vamos a una caída, a una recesión. Es una cosa. Y dos, un fortalecimiento del dólar. Lo que hace, por ejemplo, que si yo voy a Europa hoy y tengo dólares, yo compro más, pero si Europa viene a Panamá, compra menos porque tiene que cambiar euros por dólares y le baja. Bueno, amén de los pesos colombianos, Y que si están usted 4.200 va a pesos Colombia por dólar. o va a Argentina, los argentinos no vendrán ante nosotros. Vendrán los norteamericanos, los canadienses. ¿Ya? Entonces, al entender eso, nosotros tenemos que buscar es qué cosas debemos hacer. La primera cosa, y yo coincido con eso con el sector empresarial, es que el gobierno panameño ponga en desarrollo proyectos de infraestructura que ya están listos. Menciono algunos. Acelerar todo lo que sea el cuarto puente, la construcción de la línea 3 del metro, Changuinola 2, terminar todo lo que sea la construcción de la planta de gas de Colón, meterle dinero para generar empleo y además racionalizar todo lo que sea gastos para nosotros enfrentar esto y lograr, ahora sí, con una política sana de aquella población que sufre duramente. ¿Quién es la población, Fernando, que sufre más estos casos de inflación? La población indígena, la población campesina de autosuficiencia. Y ahora la inflación está golpeando también los precios al productor agropecuario, al agronegocio, que deja de ser un negocio para convertirse en un dolor de cabeza. Porque estos precios que están ahora mismo al productor, al agronegocio, que es pequeño, mediano y grande, al que crea pollos de intermediario para venderlos a las grandes empresas de procesamiento, a ese hombre, los negocios. Al que siembra papa, al que siembra papa, al que siembra cebolla. No tiene fertilizantes, que no solamente ya es que les ha encarecido, no, pero no solamente eso, sino la mano de obra. La mano de obra. Cada vez que yo intento aumentar salario, lo que estoy haciendo es aumentar la inflación. En estos momentos. Entonces, lo que yo necesito ahora mismo es una discusión abierta y clara con el país sobre estas cosas. Porque hay otras cosas que son importantes en la nación. Todo esto se ha debido a que en el negocio de la economía nuestra, que es la exportación de bienes, de servicios, la productividad de ese sector es alta, pero la productividad del sector manufacturero nuestro y del sector agropecuario es baja. Pero nosotros necesitamos la productividad, la producción del sector agropecuario, que se ha duplicado de 3,1%, el sector agropecuario ha crecido. Pero tenemos que mirar ahora en esta coyuntura, es ahora, qué cosas debemos hacer para asegurarnos que ese productor siga produciendo y tenga el costo de producción y la tasa de ganancia necesaria para seguir reinvirtiendo. Ese no es un problema fácil de resolver. Ni se resuelve con mentiras, ni con consignas que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, decir que la gente recibe de los bancos 2.000 millones de dólares. Es exacerbar eso no es cierto. El enojo social. Sí, pero eso está dirigido para eso. Para eso, sí. O decir, por ejemplo, que es que el gobierno se gasta toda la plata. Si usted ve las cifras, yo le pido a los muchachos y muchachas que trabajan en los medios de comunicación que estudien las estadísticas
Nosotros tenemos un instituto de economía, de estadística aquí, que produce todos estos números para poder hacer, no lo primero que se me viene a la cabeza, sino en este complejo problema, que no tenemos el criterio de la incertidumbre, que no sabemos cuándo va a terminar, pero sí sabemos, por ejemplo, que ya se están produciendo los primeros elementos claros de una recesión global que nos va a afectar y va a bajar el petróleo. Pero si hay una recesión global, ¿qué va a pasar? Van a bajar nuestros ingresos. Claro. Afortunadamente, la Dirección General de Ingresos, el Ministerio de Economía, ha logrado, junto con el gobierno central, producir políticas que nos permitieron a nosotros una recuperación de este nivel. ¿Cuándo usted había visto esto en la economía? Estos son fenómenos dignos de estudiar. Iguana en la lifetime, una vez en la vida y punto. Sí, sí. Entonces ahora nos enfrentamos al siguiente problema, inflación. En la inflación hay muchas medidas que hay que tomar. Una, el ahorro o el uso eficiente del dinero que llega a la familia nuestra. Y hay gente que dice, bueno, lo que pasa es que yo si ahorro de combustible, no, sí sirve, todo sirve. Y uno de los gastos más importantes entre combustible es la cantidad de celulares que nosotros estamos utilizando, el costo de esto. Tú tienes que bajarlo para poder nosotros resolver el problema del sector de producción agropecuaria, que requiere una política crediticia que mueva el crédito en función del tiempo de reproducción del capital en el campo. Por ejemplo, no es lo mismo financiar una producción de cebolla que se mueve cada 6 o 8 meses que financiar una lechería de grado A que sus ingresos tienen 2 o 3 años de necesidad de periodo de gracia, de amortización, para poder enfrentar ellos. Entonces, ¿qué resulta? Nuestros préstamos ponen demasiada y excesiva presión a la inversión de capital en el sector agropecuario. Entonces tenemos que mirar esa política. Nosotros tenemos que mirar una nueva forma de financiamiento de las inversiones públicas para facilitar nuevos mecanismos que hay en el mundo sin incrementar la deuda pública. 2, tenemos que ser racionales en la deuda pública, que hasta ahora, nosotros con todo lo que ha pasado, Fernando, la República de Panamá mantiene grado de inversión. Y al mantener grado de inversión, usted se preguntará, bueno, ¿y eso para qué carajo me sirve a mí? Nos sirve de mucho. Baja el nivel de endeudamiento, el costo, la tasa de interés. Voy a poner un ejemplo. Si Salvador sale hoy al mercado a colocar $1.000 millones, la tasa que tendrá que pagar será como de 23-24%. Si nosotros vamos al mercado ahora, estaríamos pagando como voy a usar un número 3 a 4%, 2 a 3,5%, por ahí. Esa es la diferencia. Pero también la banca tiene préstamos más baratos. Y no es porque el gobierno le dé ninguna plata. La banca trabaja con los ahorros de la gente que deposita en los bancos y las líneas, los depósitos de los otros bancos que ponen en Panamá con esperanza de una nivel de retribución. Rentabilidad más alta. Pero observe lo siguiente, la evaluación de Panamá en el mercado comercial y financiero es excelente. Si no nos estuviéramos consiguiendo los enfrentamientos que estamos consiguiendo. ¿Qué les quiero plantear con esto? Sí, debe haber una mayor amplitud del diálogo, una mayor participación de la gente. Eso es lo que nosotros hemos pedido. Que los partidos se incorporen a la discusión del debate serio, sensato. Que los estudiantes participen en el proceso de debate serio, concreto. Que mejoremos la educación. Yo en este momento, de verdad, entendiendo el estado anímico de nuestros niños y nuestros adolescentes, agobiados por una pandemia, un encierro. Y encierro que lo lleva a un problema de salud mental, emocional, de angustia. Que cerrar las escuelas constituye un elemento perverso. Sí. No es que estoy en contra de lo que plantean los jugadores panameños. Han recibido incrementos de salarios sustanciales con respecto incluso a profesionales de otras ciencias, como la ingeniería, por ejemplo. Entonces tenemos que mirarlo con calma y no estar ocupando estas cosas. Lo que tenemos que impulsar
es el diálogo, Exacto. la discusión. Fíjese, termino aquí, si la iglesia, si los indígenas y el gobierno de Lazo no hubiera aceptado el diálogo, la mediación de la iglesia, la conferencia episcopal, hoy Ecuador se estaría desangrando mientras el narcotráfico se estaría apoderando del país. Afortunadamente llegaron a un acuerdo y este jueves Lazo y su gobierno, ahora transformado, se va a reunir con los indígenas para continuar el diálogo. En París, ¿cómo lo van a resolver? Con diálogo. ¿Cómo lo que tiene que resolver Colombia? Con diálogo. ¿Cómo lo tiene que resolver Chile? Con diálogo. ¿Cómo lo tenemos que resolver nosotros? Con diálogo. Y con la verdad puesta en la mesa. Eso es lo que todo el mundo exige. Así es. Eso es lo importante.